a una voz, rescate ya. La vez pasada lo tuvimos en día martes, queríamos presentarlo en día miércoles, que es el día que nos reunimos, era necesario tenerlo, y que además aprovechar la presencia de nuestro invitado que pues está en Coahuila y pues viene hoy directamente a presentarlo. Y bueno, es este libro que voy a hacer el anuncio, también cuesta 50 pesos para que lo puedan adquirir, es un precio pues bastante cómodo pues para que lo podamos tener. Es necesario tenerlo, leerlo y comprender todo lo que pasó en este crimen, en esta tragedia. Bueno, el libro, insisto, Pasta de Conchos a una voz, rescate ya, con nuestro invitado Carlos Rodríguez Rivera, que es fundador del Centro de Reflexión y Acción Laboral, el CEREAL, y vocero de la organización Familia Pasta de Conchos. Además, el CEREAL, déjenme hacer también el anuncio y el comercial, fue una de las organizaciones que donaron para la presentación, para la publicación de este libro. La publicación de este libro, de Bordados de Paz, Memoria y Justicia, fue justo también gracias a la colaboración de varias organizaciones solidarias que nos pudieron apoyar con recursos monetarios para la publicación. El CEREAL fue una de las organizaciones que nos ayudaron a que se publicara y que se pueda presentar. Pues sin más, yo le doy la palabra a nuestro invitado, a Carlos Rodríguez Rivera. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes y gracias por acudir. El día de ayer y antier, la Cámara de Diputados, desafortunadamente, y por la mayoría que nosotros conocemos y que seguramente repudiamos, aprobó el que en el país se vaya a utilizar una técnica donde va a haber una fracturación, se llama de fractura hidráulica, para sacar hidrocarburos. Están hablando de una región que comprende los estados norteños, fronterizos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, se me escapa el otro de los estados, donde se va a implementar esta manera de buscar y de sacar hidrocarburos, que ya fue desaprobada en varios países europeos. Hungría no lo aceptó, Francia no lo aceptó, Gran Bretaña no lo aceptó. En Estados Unidos hay una gran discusión por algunas reacciones que ha empezado a haber en dos estados, especialmente en Pensilvania, por lo contraproducente en términos ambientales y en términos humanos. En síntesis, es una metodología que, si bien es utilizada para los negocios, tiene repercusiones en los derechos humanos de la gente, tanto en su persona, en su organismo, tiene consecuencias porque hay un gran uso de agua. Ahora se tiene que usar muchísima agua para estas técnicas de fracturación hidráulica. Hay afectación a los derechos ambientales de la gente y hay afectación también a la salud de las personas. En resumen, una afectación a los derechos humanos. Y quiero empezar mencionando esta grave decisión de la Cámara de Diputados, porque se trata de la misma región carbonífera del país, norte de Coahuila. No hay en el país una explotación carbonífera como la del norte de Coahuila, aunque en algunos otros estados como Oaxaca, Nuevo León o Sonora haya también carbón como este que hay en la región. Entonces estamos hablando de una región que, además de vivir lo que les voy a contar, lo que voy a narrar, va a experimentar ahora esta manera de hacer negocios con los hidrocarburos que nos anuncian quienes ya han tenido repercusiones, que acaba dañando el ambiente, dañando a las personas y dañando sus derechos humanos.
Con eso quisiera empezar. Y cuando digo repercusiones, me voy a referir a lo siguiente. Quiero cuando menos leer un par de los bordados que están aquí, si no es que 3, para situar la repercusión de lo que voy a decir. No alcanza, pero voy a subir la voz para leer esto. Guillermo Iglesias Ramos, operador de equipo de producción, murió en la mina a causa de una explosión por concentración de gas metano y se encuentra sepultado en la mina. Su familia y la sociedad exigen justicia. Guillermo Iglesias era el trabajador de los que 65 quedaron sepultados de mayor edad. Era un árbitro en los juegos de béisbol de la región. Lo conocían como el Negro Iglesias. Tiene un hijo que ahora es ingeniero minero, que él como ingeniero minero pues sabe lo que ocurrió y está buscando ahora a su padre. Mario Alberto Ruiz Ramos, operador equipo de producción, murió sepultado por la explosión en la mina Pasta de Cortos. El sindicato había hecho intentos por decir lo que estaba ocurriendo. Los trabajos de rescate fueron suspendidos por la minera Grupo México el 25 de febrero, la explosión fue el 19. La esposa de este muchacho estaba esperando, estaba embarazada. Es decir, el niño, que ahora tiene 8 años, no conoce a su papá, no conoció a su papá. Lo que sabe es que unos meses antes de que naciera, su papá falleció, ¿verdad? Y estuvo con nosotros ahora este 19 de febrero en una caravana que hacemos todos los años. Quise comentar uno para que sepamos lo que dicen los bordados que tenemos ahí, que van a ser expuestos durante un mes a partir de 7 de agosto, pero también como para dimensionar en términos humanos lo que implica esta tragedia. La explotación carbonífera tiene un poco más de 100 años en la región. Que sepamos, según la investigación que hemos hecho, habrá más de 1.500 mineros muertos en ese tiempo. Todos fueron rescatados. O vivos o muertos, pero todos fueron rescatados. En 1889 trajeron chinos a trabajar a la región. Hubo una gran explosión que dejó a 300 sepultados, jamás los sacaron. Desde entonces no había vuelto a ocurrir el que se dejara a los mineros dentro de la mina, que es uno de los grandes agravios en la región. Porque la gente dice, nosotros sabemos cómo hacerlo. No nos han dejado. Durante 100 años, o vivos o muertos, pero a todos los hemos sacado. Para que ustedes puedan tener alguna idea y que nuestra imaginación nos lleve de la mano al interior de la mina Unidad 8 Pasta de Conchos, voy a utilizar este techo, simplemente este techo, y que todo lo demás lo vaya haciendo su imaginación. No sé de las personas que nos acompañan si algunos en su vida trabajaron en una mina subterránea o son de familia de mineros. ¿Hay algún minero presente? ¿Alguna persona con familia de mineros? Mi abuelo era dueño de una mina de plata en Durango. Su abuelo fue dueño de una mina. Bien, entonces 150 metros hacia adentro, una mina que tenía 2 kilómetros de longitud, ¿verdad? Era una mina que se estaba reabriendo para hacer más explotada el carbón que estaba dentro.
El carbón de la región tiene dos usos. O se manda a Monclova, a Altos Hornos, para que en el trabajo metalúrgico y siderúrgico se convierta en un tubular, en una viga, en un alambrón, ¿verdad? Con el carbón se calientan los hornos de lo que luego viene a ser acero. Ese acero luego es la construcción en un edificio, en una casa, en un hospital, en una escuela, de allá viene. O se va más al norte de Coahuila, a la carboeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, y en la carboeléctrica se convierte en fluido eléctrico que ilumina nuestra casa, o la sala de operación, o la sala o el aula del maestro. 16% de la electricidad que nos mantiene viendo, leyendo, congelando, helando, etcétera, viene de los mineros de Coahuila que sacan carbón del subterráneo. A la vista del público resulta raro, pero bueno. Sí. Entonces, imaginen ustedes, ¿verdad? 2.000 metros, dije, 2 kilómetros, 150 metros hacia abajo, y entonces van unas máquinas que se llaman minero continuo. Anteriormente se usaba una pistola neumática y muchísimo antes, pues ya sabemos, ¿no? Entonces ahora hay unas máquinas modernas que le llaman minero continuo, que tiene básicamente picos que van dando la vuelta a muchas revoluciones por minuto y van tumbando el carbón, ¿verdad? Van tumbando el carbón. Al frente, donde se va tumbando el carbón, estas mismas máquinas rocían con un poco de agua. En la medida que se avanza hay que poner una protección así que se llama ADEME. ¿Para qué? Pues para que la mina no le caiga en la cabeza a los mineros. Se tiene que poner una protección como una portería de fútbol que se llama ADEME. Se tiene que poner una rejilla arriba para que las piedras no caigan y vaya a haber un derrumbe. Se tiene que poner otra rejilla en los lados para que tampoco haya piedras de algún derrumbe en el techo que vayan a obstruir el paso, ¿no? Teóricamente eso debería de existir. Vamos a ver lo que realmente ocurría en Pasta de Conchos. El libro dice de muchas formas que lo importante no es tanto saber qué ocurrió la madrugada 2 de la mañana del 19 de febrero, sino qué condiciones tenía la mina, qué es lo que estaban viviendo los trabajadores, de tal manera que nos pueda ayudar a entender lo que pueda haber ocurrido. Primero, el gas metano, en algunos lugares le llaman vaho del diablo, es tóxico y además es explosivo. En la medida que se tumba el carbón de la pared, se libera el gas metano. Para evitar que sea tóxico y que intoxique a los trabajadores, debe de estar la mina, es su secreto, ventilada. Se ventila desde fuera con grandes ventiladores industriales. Mientras mejor tenga ventilada la mina, mejor pueden trabajar los trabajadores. Entra, como si ustedes pusieran un ventilador en una habitación, entra aire limpio, se libera el metano que está junto con el asociado al carbón en la pared, y ese aire limpio saca aire viciado por otra galería, ¿verdad? Hay la mina dividida en 3 partes. Por una de esas entra aire limpio, por otra sale aire viciado. Entra aire
limpio, sale aire viciado. Primera cosa, según los ventiladores que conocimos, que utilizaba Grupo México, no eran de tal capacidad que tuviera debidamente limpio el trabajo al fondo de la mina. No tenían la capacidad suficiente. Todo el libro está sustentado en documentos, pruebas que logramos ir recabando. Mucho de lo que yo diga ahora es un documento que le fue pedido a un ingeniero especialista solicitado por la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía pidió que un especialista en carbón analizara y dijera qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron las causas para que se pusieran remedios y no volviera a ocurrir algo así. Entonces el ingeniero, 50 años de experiencia como carbonero, hizo este estudio y lo presentó. Entonces lo que digo es lo que viene en el estudio del ingeniero. No tenían los ventiladores capacidad suficiente para sacar el metano que se estaba generando. Segundo, tengo yo que rociar las paredes, rociar el techo con polvo inerte. Es un polvo que le va a quitar la combustibilidad al carbón, porque si el carbón, que es liberado, toma contacto con cualquier chispa o con cualquier fuente de calor, eso prende, truena, explota. Si la concentración tiene más de un porcentaje determinado por la ley, aquello se hace un ambiente altamente combustible. Tengo que rociar completamente y entonces la mina por dentro debe estar totalmente blanca. Bueno, el análisis de la cantidad de polvo inerte que se debería de haber utilizado no tenía los mínimos requeridos para la protección de los mineros. 3. Toda la mina, como digo, debería tener todos estos ademes. Los ademes, si son de fierro, si son de hierro, mejor, protegen mejor al trabajador. Pues Minera México iba, en la medida que avanzaba hacia adelante, retirando los ademes para reutilizarlos. Es decir, yo avanzo. El avance está protegido como debe de ser, pero mi retaguardia, es decir, lo que yo ya fui avanzando, se queda desprotegido. Si se siembra la mina, aquello pues, se derrumba, ¿verdad? Tampoco lo tenía. Y por último, todos los cables y los aparatos eléctricos que había en el interior tenían muchas deficiencias, ¿verdad? Había unos aparatos que fotografió el reportero de la revista Proceso, que son de celda abierta, obsoletos para las minas de carbón. ¿Por qué? Porque como son de celda abierta, salta una chispa del interior si se quema el motor, y al contacto con el metano que hay fuera puede propiciar una explosión o un incendio. Esas, dichas rápidamente, eran las condiciones que había en la mina, ¿no? ¿Qué pensamos que puede haber ocurrido? ¿Qué piensan las familias? ¿Qué piensan los familiares que pudo haber ocurrido? Que, sobre todo las cuadrillas que andaban en el fondo de la mina, con tal liberación de gas, tomó contacto con alguna chispa y hubo una explosión. Hubo una explosión. Pero probablemente no todos murieron en la explosión. Quizá hayan muerto los que andaban en contacto con el fondo de la mina. Pero había 1, 2, 3 frentes amplias, se le llaman así, ¿verdad?, donde había otras cuadrillas que probablemente no murieron en la explosión. Salieron al oír algo, al saber que algo pasaba,
salieron, como saben todos ellos, buscando la salida al exterior, pero al haber caminado 2/3 partes de la mina, se encontraron en la diagonal 17. Toda la mina está dividida, cada 25 metros se llama diagonal, para conectar con esos 3 grandes caminos que digo que tiene la mina. Se encontraron con un derrumbe y ya no pudieron salir al exterior. Todos cargan en esta parte un autorrescatador, ¿verdad? No se puede trabajar sin cargar esto que pesa mucho, ¿verdad? Que es un autorrescatador y que tiene oxígeno para determinado tiempo. Los que llegaron a ese lugar deben haber dicho: traemos el autorrescatador, vamos esperando que vengan a rescatar, y el rescate nunca llegó. Se debe haber terminado el oxígeno del autorrescatador. ¿Y por qué se derrumbó? Porque al reutilizarse los adenes, viene la explosión, se zarandea, por decirlo de alguna manera, la mina, en alguna parte se derrumba, porque no tenía esa protección. Ese 1, 2, 3, 4, 5 ausencias, 6 ausencias, sabríamos si realmente son lo que estamos diciendo de poder entrar a la mina, lo cual lo impidió el Grupo México al año del accidente. Ocurre la explosión a las 2 de la mañana del 19 de febrero, se conmociona la región, y Grupo México, con sus cuadrillas de rescate y otras cuadrillas, sobre todo de Mimosa, de Altos Hornos de México, dicen: pues vamos a rescatarlos. Los primeros reportes dicen: está muy gaseada la mina, es decir, grandes concentraciones de oxígeno, perdón, de gas metano, ¿verdad? Entonces eso va a impedir que entren las cuadrillas de rescate. Entonces, pues pongan los ventiladores, pongan toda la ventilación posible, de tal manera que desgasifiquemos la mina y podamos entrar a rescatar. Grupo México de Germán Larrea va a generar una respuesta al poco tiempo, a los 2 o 3 días, para decir que ya no va a haber más la etapa de rescate de los trabajadores. Va a decir: hubo una grandísima explosión que puso una temperatura entre 500 y 600 grados de temperatura. Ustedes piensen cuánto le ponen al horno para hacer un pastel, ¿verdad? No sé si alguien le haya puesto cuánto le ponen al horno para hacer un pastel. 180. 1.80, 1.50. Pensemos que quieren que el pastel esté rápido y le ponen 200. Grupo México de Germán Larrea empieza a decir: hay una temperatura, se crea al interior una temperatura de 500 o 600 grados de temperatura, no quedó nada de ellos, vamos a suspender el rescate. Al 5.º día de la explosión, ustedes recordarán por qué, pues le ponía uno a López Dóriga o le ponía al Canal 13 y todo era que los mineros están ahí, las familias afuera. 0 grados de temperatura en esos días, 19 de febrero, en el norte es muy frío, las familias afuera, mañana, tarde, noche, esperando que les dijeran alguna información, animando a las cuadrillas de rescate hasta que fueran con ellos, pero la empresa paró el rescate con el pretexto de que la mina estaba muy gaseada y no quería otra muerte más. Con el paso del tiempo, ¿verdad? Con el paso del tiempo, las familias van a ir levantando una lucha. Fundamentalmente el libro lo que quiere es reconocer la lucha que han dado las familias, inédita en esa región. Esa región, si usted va y estudia algo del movimiento obrero, creó unas luchas sindicales y un procedimiento sindical que ojalá hubiera sobrevivido en el país. Los planteamientos de 1930, 1940 de los anarcosindicalistas en la región eran geniales. Primero, el dirigente sindical no vive de ser dirigente sindical.
Segundo, el dirigente sindical lo es 2 o 3 años y ya no se reelige más, etcétera, 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 ¿no? Crearon verdadero sindicalismo en la región, ¿verdad? Esta ciudad los vio llegar caminando desde Coahuila en los 50, caminando desde Coahuila 5,000 mineros, ¿verdad?, a pie de la región para protestar porque la Secretaría de Trabajo de entonces les iba a imponer al dirigente sindical. Bueno, los 5,000 regresaron. López Mateos, no me acuerdo si era López Mateos, nunca los, no, López Mateos no, Alemán, a ver si era Alemán, nunca los recibió, querían hablar con él, nunca los recibió, los regresaron en ferrocarril y llegando a la región despidieron a 4,000, solamente se quedaron 1,000. De 1950 a la fecha, el sindicalismo de la región no ha podido levantar. No ha podido levantar. Por eso, lo importante de estas familias es que retoman una estafeta que tiene 50 o 60 años de derrota sindical. Y ahora estas familias, pues de nuevo, con lo ocurrido, pues volvieron otra vez a levantarse. El libro lo explica y yo brevemente también diré a qué nos referimos. Más o menos así estaba la mina en esas condiciones. Ahí está muy detallado esto de las condiciones. El libro se desarrolla a través de 4 cartas, que son 4 cartas dirigidas a las familias de 4 de los mineros. Raúl Villasana Cantú es la primera parte, Antonio González Rocha es la segunda, la tercera Mauro Antonio Díaz y la última de Vladimir Muñoz, y cada parte está dirigida a sus familias. La primera parte trata de plantear qué supone para una familia haber perdido un hijo pero que no se le ha visto. No salió de la mina, pero tampoco lo he visto. Dicen que murió en una explosión, pero no tengo el cuerpo. Y además, pues no lo tengo para enterrarlo. Lo lloro porque lo perdí, pero además lo lloro porque no quiero que se quede allá. Ninguna de las familias quiere que se quede allá. Dicen, la mina es para trabajar, pero no es el camposanto, ¿no? ¿Qué supone para alguien? Pues, para un niño, para una esposa, para una mamá, todos los días estar esperando que lo rescaten. Pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años, este 19 de febrero, 8 años, reclamando, lo quiero para enterrarlo. Y las familias dicen, denme lo que sea de él, pero quiero llevarlo a descansar. Es el reclamo de las familias. Entonces la primera parte es eso, ¿verdad? Empieza a surgir la organización conforme se van desencadenando estas cosas y conforme se van sabiendo muchas de las cosas que estaban ocurriendo ahí. En la medida que se van sabiendo estas cosas que dije de cómo operaban, el enojo, la indignación y el dolor de la gente, pues se van llorando, pero también se van organizando, ¿verdad? Que, como digo, es lo importante después de aquella historia de sus abuelos de la marcha del hambre. Fundamentalmente, la investigación, el libro plantea 3 responsables, y que esta responsabilidad ha sido corroborada especialmente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la Organización Internacional del Trabajo. El siniestro ocurre el 19 de febrero. Para julio, a instancias de la movilización de las familias, la CNDH saca la recomendación 26/2006 diciendo
hubo violación de derechos humanos. Y 3 años después, se tardaron 3 años, pero 3 años después, esto es más importante, la Organización Internacional del Trabajo, gracias a la movilización de las familias, que de inmediato vinieron a la Ciudad de México, a la oficina de la OIT, a decir: queremos que la OIT sancione lo que ocurrió, diga su palabra lo que ocurrió. La OIT dice, después de haber estudiado por 3 años y de haber pedido información y de haber analizado la información que nos enviaron, encontró 2 responsables. Por una parte, la empresa Minera México del Grupo México, ¿verdad?, al no tener las condiciones que marca la ley, es decir, no cumplir con la ley minera, no cumplir con la norma oficial para trabajos subterráneos en minas de carbón y no cumplir con la Ley Federal del Trabajo, especialmente en los directivos que tenían que tener la mina en orden. Y los otros responsables son el gobierno federal, porque los responsables del gobierno federal, que son los inspectores del trabajo, no cumplieron con lo que se esperaba de ellos en el servicio público, según la norma oficial y según la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, van 2 inspectores en el año 2004, entregan el oficio de inspección, son acompañados a donde la empresa quiere que vean, salen. ¿Cuántos meses creen ustedes que se tardan en hacer el reporte de inspección? 12 meses, 1 año. Y el reporte de la inspección decía: medidas a tomarse urgentemente. La definición de la norma especial, cuando hay una inspección que dice medidas que se deben de tomar urgentemente, da de 8 días a 28 días, cuando el reporte se sacó 1 mes después, ¿no? Entonces encontró la CNDH y la OIT negligencia y omisión en los inspectores de Salazar Sáenz, panista, y de Vicente Fox, presidente panista. Encontramos nosotros también una responsabilidad del sindicato minero, de Napoleón Gómez Urrutia. Usted va a decir, pero ¿cómo si es perseguido el Grupo México y está en Canadá y etcétera, ¿no? Pues nosotros y las familias encontramos la cláusula 27 del contrato colectivo de trabajo. La cláusula 27 del contrato colectivo de trabajo le daba la garantía al minero de que si él sentía, sospechaba que estaba bajo peligro, podía salirse al exterior. Entonces nosotros decimos, ¿por qué Napoleón no sacó a la gente el día anterior o la semana pasada, cuando los mismos mineros salían diciendo la mina está gaseada, la mina está gaseada? En las pláticas con las esposas, con las viudas, pues iba saliendo todo eso. Pues a mí mi esposo me dijo esto y a mí mi esposo me dijo esto. ¿Por qué Napoleón no lo sacaba utilizando la cláusula 27 del contrato colectivo de trabajo? Hay las inspecciones realizadas antes, donde se decía la mina no tiene las condiciones mínimas de higiene y seguridad. ¿Por qué no detuvo los trabajos? ¿Por qué no utilizó un procedimiento que tiene cualquier sindicato, que es emplazar a huelga por violación de condiciones de trabajo? Pues no lo hizo. Tercero, no todos
los trabajadores de Pasta de Conchos 65 estaban sindicalizados. ¿Qué creen ustedes? ¿La mayoría o la minoría estaba sindicalizada? Minoría. La minoría. No todos de los 65, sino la minoría estaban sindicalizados. Es decir, trabajo igual, salario desigual. Trabajo igual, salario desigual. Pero ¿cómo es igual? Que no dice la ley que a trabajo igual, salario igual. Convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo, a trabajo igual, salario igual. Pues en la misma cuadrilla iban unos que tenían contrato colectivo de trabajo, lo cual suponía un salario promedio de 132 pesos diarios, sumándole las prestaciones, con otro trabajador que recibía 80 pesos por día de trabajo, porque no tenía las prestaciones del contrato colectivo de trabajo. Con el tiempo, los diputados, la comisión especial que se elaboró, en la cual estaba José Antonio Almazán, hoy dirigente de los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, encontraron un documento firmado por Grupo México y por el sindicato, donde la empresa le pasaba una cantidad de dinero a Napoleón por tener a los trabajadores subcontratados, por no tenerlos sindicalizados, por ahorrarle dinero a la empresa de no sindicalizarlos, de no ampararlos con el contrato colectivo y de en lugar de ganar 80 pesos diarios, ganaran 132 pesos diarios. Para mi sorpresa, el periódico La Jornada promueve un libro escrito por Napoleón sobre Pasta de Conchos. ¿No? Pues sí, quien tiene las cuotas del sindicato minero dice la verdad que le acomode. No habla de este contrato, no habla de los subcontratados y no habla de su responsabilidad. A la fecha no sabemos de una asamblea judicial, según lo marca el Estatuto Minero, donde se haya analizado qué dirigentes tuvieron responsabilidad al descuidar a otros que ahora están muertos. Como debería hacerse en un sindicato donde tienen los estatutos, ¿no? No sé si aquí haya sindicalizados, Sí. ¿no? Que tienen Comisión de Honor y Justicia. Fallas como dirigente, te llaman a la Comisión de Honor y Justicia y cuando menos te destituyen. Murieron 65 y este señor ahora se dice perseguido por la empresa cuando no hizo lo que tenía que hacer a tiempo para evitar que muriera. Yo no he leído ese libro, pero lo han analizado en la región. Fundamentalmente dice, no tiene soporte documental, son solamente los dichos de Napoleón. Entre esos dice que él encabezó el rescate, falso. Dice que entró a la mina después de la explosión, falso. Dice que X trabajador le contó cómo había condiciones inseguras y no higiénicas, falso. Está muerto en el interior de la mina, ¿no? Una de las mamás de los mineros me dijo, mire padre, soy religioso, soy jesuita. Mire padre, quien tiene dinero inventa la verdad. Y este señor, como tiene las cuotas del sindicato minero y los apoyos del sindicato Steel Workers de Estados Unidos, pues saca un libro que dice que es un bestseller, porque obviamente los de esos sindicatos lo van a comprar, y se ha acomodado las cosas a como le conviene a él. Esos son los responsables. Si me permiten, nada más leer una partecita para darnos idea de quién es Grupo México. Diciendo que es el principal grupo minero del país, digo poco, ¿verdad? Tercer productor de cobre del mundo, digo poco, mayor poseedor de empresas mineras en el país para sacar zinc, plata, cobre, carbón, digo oro, digo poco.
voy a decir cómo está escrito. Para los días de la explosión, las revistas especializadas catalogaban a Grupo México entre las 500 empresas más importantes del país con el sitio 20 y a Minera México con el sitio 60, tenía el 69, con base a resultados de 2006. Minera México estaba ubicada entre las que más subieron en el ranking, entre las que más ganaron, lugar 13 de 50, entre las que más ganan por peso vendido, lugar 19 de 50, entre las más rentables, sitio 17 de 50. De ellas, Grupo México tiene el 9º puesto. Tuvo ganancias netas incrementadas en 137% y estaba ubicada entre las que más crecieron en activos, puesto 17 de 50, y entre las de mayor crecimiento en utilidad, 4º lugar. Para 2011, según la revista Expansión, Grupo México ocupa el lugar 17 dentro de las 25 empresas más grandes de las 500. Escaló 3 lugares porque tenía el 20º cuando declaró muertos a sus propios trabajadores. En el 2005, un año antes del siniestro, las ventas de Grupo México sumaron 5.193 millones de dólares. Aumentaron 23% anual y con ello alcanzó un máximo histórico. Para 2006, año del siniestro, vendió 6.589 millones de dólares. Para 2007 vendió 7.509 millones de dólares. Sus ventas para 2009 son de 4.831 millones de dólares y le reportaron en 2010 8.000 millones de dólares. Eso se convierte para el año 2011 en 10.443 millones de dólares de ventas. En cuanto a utilidad neta, es decir, ya que paga impuestos, ¿cuánto le queda? No dejó de crecer. 2005 a la bolsa 1.188 millones de dólares. Para 2007 1.928 millones de dólares. Para 2009 887 millones de dólares, etc. Este es Grupo México. La empresa, para acallar a las familias después de que anunció que ya no los iba a rescatar, dijo: voy a hacer lo que nadie ha hecho en la historia de México. Les voy a dar 750,000 pesos humanitarios. No es la liquidación, no es la indemnización, es porque yo soy magnánima y buena y católico, y entonces la REA les dio 750,000 pesos. ¿Sí se los dio? Sí, sí se los dio. Algunas familias, Elvira Martínez Espinosa dijo: yo no le voy a aceptar dinero, yo quiero a mi marido, no quiero dinero, denme a mi marido. Si usted dice que murió, entrégueme el cuerpo. La gran disputa ha sido el cuerpo. La gente quiere el cuerpo de su dinero, de su papá, de su hijo, de su tío, de su hermano. Y mira, México no, le doy 750,000 pesos. Al final de cuentas, hoy, si estuviera aquí alguien de Grupo México, como Javier García de Quevedo, que es el director general, y estuviéramos discutiendo, como ya lo hicimos una vez, me diría: oiga, casi les hemos dado 1 millón de pesos. Casi les hemos dado 1 millón de pesos. Eso dice. Y Javier Lozano, hoy senador del PAN y secretario de Trabajo de Calderón, eso dicen. Pues si les indemnizaron como a ninguna viuda se le ha indemnizado en el país. Es más, hasta hoy las viudas que veo que han recibido más son las de los marinos o de los soldados que han muerto matando gente. Pero antes decíamos de Grupo México, no hay viuda en el país a la cual hayamos indemnizado como nosotros. Bueno, ellos dicen eso, que les han dado 1 millón de pesos. Sumando lo de las 65 familias, implicaría en dólares 5,5 millones de dólares.
lo que les han dado, según ellos, a las 65 familias. Pero esa cantidad es lo que la REA ganó en una semana. $6.188.000, según sus dividendos entre 2007 y 2008. Son 8 días de utilidad neta consolidada del Grupo México al primer trimestre de 2012, que ascendió a 716 millones y representa 0.039% de la fortuna calculada para Germán Larrea por la revista Fortune, de $14.200 millones para el año 2012. Los 65 muertos le costaron la utilidad de 8 días de su empresa. Dígame el nombre que tiene eso. Por eso allá en la región, cuando Fox tolera esto y cuando Calderón tolera esto, para nosotros empezó a dejarle de importar al país el cuerpo de sus trabajadores. Y enseguida empezamos a ver los secuestrados, los mutilados, los despedazados, los desaparecidos, etc. Como si la gente no tuviera dignidad. ¿Por qué no? Recibiendo esta cantidad de utilidad, de riqueza, gastar, no sé, 30 millones de pesos en el rescate. ¿Qué significa para la REA? Bueno, pues descubrimos, ¿por qué no? Pues porque los huesos van a hablar. El ADN de los huesos de los mineros van a decir qué pasó, y probablemente nos digan que estuvieron esperando ser rescatados y no fueron por ellos. Eso permite el ADN ahora, saber de qué murió la gente. Si nosotros tenemos un hueso y el hueso no es la versión oficial, la REA queda desnudado, Fox queda al desnudo, Calderón queda al desnudo, diciendo murieron por una explosión. Y ahora han creado un fantasma. Ustedes me adelantó una pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Por qué no los rescatan? Bueno, pues porque Lozano, junto con Calderón, crearon un fantasma. El fantasma es: el que quiera entrar a la mina a rescatar, se muere. ¿Por qué? Pues porque está el vaho del diablo, está el gas metano. En infinidad de discusiones, ¿verdad?, con expertos que hemos llevado con las familias, todo está puesto aquí, ¿verdad? Decimos, oigan, secretario Lozano, si entran para sacar negocio y no se muere, ¿cómo entrando para sacar a la gente que no va a ser ni carbón, usted me dice que sí se muere? Etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el ridículo. Pero el punto es crear la impresión en el país de que es una obstinación, de que es un arriesgar al que se vaya a meter. ¿Por qué? Porque cuando entremos y saquemos una foto y haya química forense, antropología forense, medicina forense, vamos a saber en qué condiciones estaba la vida. Y eso tiene consecuencias, pues nos las podemos imaginar, ¿no? Penales, laborales, al seguro, si es que cobraron el seguro, seguramente cobraron el seguro, ¿no?, etcétera. Por eso Grupo México empezó a sacar, me adelanto, la REA también es dueño de los cines Cinemex, también es dueño de los cines Cinemex, empezó a sacar, antes de que empezara la película, una promoción de su empresa Minera México. Tiene ahora una fundación que se llama Fundación Grupo México para lavarse la cara.
ante estas cosas, pues nosotros les hemos llamado empresa socialmente responsable, ¿no? No los quiero hacer enojar, pero quería contrastar el informe de la OIT de por qué declara a OIT corresponsable. Y quería contrastar los datos de sus utilidades con lo que dice la OIT. Y la OIT dice una parte: ¿por qué condenamos a Grupo México? Porque ni siquiera tenía lo que marca la ley, un médico para cada 100 trabajadores. ¿Me explico? La REA llenándose las bolsas de dinero y no pone un médico para 100 mineros en la mina. Había 340 trabajando en esa empresa. ¿Sí? Pues así se enriquece en el país, ¿no? El libro lo que quiere es pues que el país se vea en esa foto, ¿no? Porque 8 años después uno ve quién se va a beneficiar con las modificaciones de la ley minera. La REA de Grupo México. 8 años después, habiendo matado 65 mineros. ¿Quién se va a beneficiar con las decisiones tomadas en la Cámara de Senadores en la madrugada? Ancira, de Altos Hornos de México. Balleres, de Peñoles, dueño del Palacio de Hierro. No pasa nada en el país si matan a los mineros, o si matan a los trabajadores. No es justo. No es justo. No es justo. Bueno, entonces el resto del libro, ya voy a ir terminando. El resto del libro, lo que va a plantear, que para mí es lo más importante, es el proceso humano y en su conciencia y en su moral, pues de la gente, ¿verdad? De la gente. Entonces la gente dice: no lo vamos a permitir, no lo podemos permitir, no tendremos lo necesario, ¿verdad?, para doblar a estos, pero no nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar. Especialmente los papás y las mamás. Porque doña Trini me dijo: mire, mi nuera Claudia se puede encontrar otro muchacho, otro hombre, enamorarse, casarse, tener otros hijos, pero yo no voy a encontrar otro hijo. Entonces, las de largo alcance, las de resistencia y largo alcance, han sido las mamás y los papás, no solo las viudas, ¿verdad? Pues por esta razón, ¿verdad?, ya no encuentran otro hijo. Está ahí y es el que quiere. Entonces, hay una descripción de la movilización de las familias 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. ¿No? Todos los juzgados que ustedes se puedan imaginar, 18, ¿verdad?, para terminar con la misma respuesta. La respuesta es: yendo Elvira, esposa de unos, yendo doña Trini, mamá de uno de ellos, yendo Tania, hija de uno de ellos. La respuesta en los 18 tribunales es: lo siento Elvira, lo siento doña Trini, lo siento Tania, usted no tiene interés jurídico para demandar. Es decir, la esposa de un trabajador no tiene interés jurídico para demandar a la empresa o para pedirle a la Secretaría de Economía que le retire la concesión por mendigos, o no puede intervenir en el procedimiento de investigación del control interno, del órgano de control interno en la Secretaría de Trabajo, para saber qué le van a hacer a los inspectores. Recorrimos todos los tribunales que se puedan imaginar, pero sabíamos lo siguiente:
Antes de empezar, dijimos, esto no se va a resolver en México, no se va a resolver en el país, nada más vamos a comprobarlo, pero no se va a resolver en el país. Para que se resuelva en el país, le tienen que hablar en inglés al gobierno mexicano. No entienden español, entienden inglés, o en alemán, o en francés, pero en español no entienden. Entonces recorrimos todos esos tribunales. Hasta hoy, la Ley General de Víctimas le concede interés jurídico a un familiar de un desaparecido o de un afectado, violado en sus derechos humanos, hasta hoy. Pero hace 8 años no había posibilidad de personalidad jurídica para demandar. ¿Quién la podría tener? ¿Quién creen? El sindicato tenía interés jurídico, el sindicato tenía personalidad jurídica y no lo hizo. En fin, agotamos todos los tribunales y en 2010 doña Trini va en representación con uno de los abogados del Centro Pro de Derechos Humanos a la Comisión Interamericana de Derechos a denunciar por primera vez en la historia de la región al gobierno mexicano por no garantizar la vida de los mineros. Ahí está la salida. Tarde o temprano esa va a ser la salida, porque justicia en México para los trabajadores no existe, cuando menos en este caso. Enseguida venían los electricistas, ¿no? Para este caso agotamos lo que había que agotar, porque la Comisión Interamericana lo primero que le dice a doña Trini es: oye, doña Trini, ¿ya fue a tal tribunal? Ya fue a tal otro tribunal, ya fue a tal otro tribunal, ya. ¿Qué se encontró? Que no tengo personalidad jurídica e impunidad. Voy a ir terminando. Hasta ahorita no hay una investigación seria que nos diga qué ocurrió. No hay castigados. Un año inhabilitaron a 5 inspectores de la Secretaría de Trabajo. Un año los inhabilitaron, ese fue el castigo para los inspectores. Y a 5 directivos de la empresa, localmente, se les consideró sujetos a proceso. Pero la ley penal de Coahuila, no por nada, dice: en un delito culposo, usted paga la fianza y olvídese de la cárcel. ¿Cuánto costó cada minero? 180,000 pesos. Grupo México depositó 180,000 pesos por cada minero para que no fueran a la cárcel sus ingenieros. Llegó la gente del MP, del gobernador Moreira, y la gente del Grupo México a las casas diciendo: ya está el cheque con 180,000 pesos, si usted no va en una semana, lo va a perder, y si no firma, lo va a perder. La ley dice que si firma usted de consentimiento, perdona al agresor. Y la gente que ya no tenía ingreso, ¿verdad?, sin saber, denme los 180,000. Eso cuesta un minero en Coahuila. Por eso, después de 2006, de esos 65 a la fecha, han muerto 105 y no hay un solo patrón en la cárcel, porque con que depositen 180 ya libraron la cárcel. Los meten a trabajar en lugares que mañana, pasado mañana van a provocar una muerte. No les preocupa, no les preocupa. Entonces, eso es parte de todas las movilizaciones que han hecho la familia. Cada aniversario, cada 19 de febrero, viene la gente a la Ciudad de México pues a denunciar que no hay rescate de los cuerpos. Este convencimiento que les decía, una vez que hicieron pues la movilización, que no había 50 años en la región, ¿verdad?, todas las tardes marchando, cerrando una carretera, moviéndose acá, moviéndose allá,
haciendo esto, haciendo aquello, pues dijeron, en Coahuila no va a haber nada, ¿verdad? Y luego acá viniendo a la Ciudad de México, un mes en un campamento esperando que Javier Lozano recibiera a una comisión, pues para concluir lo mismo. De los gobiernos panistas no vamos a tener ninguna respuesta, hasta pues esto que está, como les he dicho, en la Comisión Interamericana del Trabajo. Para dar tiempo a que pueda haber un intercambio, terminaría nada más con algo de la última parte para que luego podamos tener un intercambio de preguntas y respuestas. Si ya tienen sus preguntas, Laura las pasa. En lo que van llegando las preguntas, voy a terminar con esto. De Pasta y Conchos no se ha de olvidar que Industrial Minera México no acató la ley, pues tenía en condiciones desastrosas la mina. No se ha de olvidar que el Estado indolentemente no se aseguró de exigir las medidas necesarias al patrón para crear las condiciones objetivas para el disfrute pleno del derecho a la vida de los mineros. Es decir, una vida en la que regularmente los hijos entierran a sus padres y no al revés. No se ha de olvidar que el aparato de poder público, local, estatal o federal no fue electo para convertirse en defensor de intereses privados, sino de la vida de las mayorías. Y eso se recuerde a la hora de las votaciones. No se ha de olvidar que el rescate de los restos de los 63 mineros que aún yacen en Pasta y Conchos está suspendido para ocultar la verdad, como pudiera ser la hipótesis de que algunos de los mineros sobrevivientes a la explosión murieron asfixiados, ya que la mina se desplomó y no pudieron salir o ser rescatados porque habían retirado los adenes. No se ha de olvidar que el rescate de los restos de los que pudieron ser es un derecho humanitario inherente a todos los seres humanos. Enterrar a los muertos según sus creencias, que son parte del patrimonio inmaterial cultural de los mexicanos, para quienes hay una relación muy especial entre vivos y muertos, y así preservar la identidad cultural de la región. A los mineros de Pasta y Conchos les fue impedido el acceso a las condiciones que les garantizaran una existencia digna, y a sus familiares se les quiere seguir impidiendo la reparación inderogable de la recuperación de los restos, rehabilitación fundamental y básica de un daño irreparable. Y lo único que, junto con el conocimiento de la verdad y la sanción de los responsables, pondría fin a la arbitrariedad empresarial y a la omisión e indolencia por parte del Estado mexicano para hacer justicia y acabar con la impunidad. No se ha de olvidar la lección más hermosa de esa trágica noche: la voluntad de luchar de muchos y muchas de los padres de familia, y con ello la lección más hermosa de los padres y abuelos han dado a sus hijos y nietos. Ha sido para la región un renacer doloroso pero humanizador, y lo único que a la postre podrá humanizar, hecho fuerza política, las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, no solo mineros. Bueno, con eso. Y ahora pues vamos a, si les parece, escuchar algunas de las preguntas. Hay tres, voy a ir abordando estas tres, y luego si hay otras más, pues las pueden ir acercando acá al lugar. Antes de contestar las preguntas, en estas presentaciones pedimos dos cosas, ¿verdad? Si ustedes nos dicen, oigan, ¿qué podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Dos cosas. Primera, hemos
desde hace unos años tenemos una campaña que se llama El cine divierte pero la rea lo pervierte, invitando a la gente a que no vayan a Cinemex, que castiguen a Cinemex. Pues es un pellizco, ¿verdad? Hasta menos de un pellizco, que le digan a su familia, a su novia, a su abuelito: Cinemex es de la rea y mientras no entregue los cuerpos yo no voy a Cinemex, ¿verdad? Estuvimos repartiendo volantes afuera de muchas de las salas de Cinemex. Compró las Lumière, también las Lumière son de Cinemex. El Cinemark creo que también ya lo compró la rea, pero ciertamente Cinemex, ¿no? Entonces, pues, conciencia de consumidor, conciencia de cliente, ¿verdad? No voy a engordar más a la rea, ¿verdad? Y segundo, cada 19 de cada mes hacemos una concentración afuera de las oficinas de Grupo México, ¿verdad? Durante 5 años hemos dicho una misa en la banqueta de la empresa de Grupo México, donde andan puros trajeados y encorbatados y todo eso. Cada día 19 de cada mes a las 12 del día, ahí estamos un par de horas, repartiendo un volante, concentrados, etcétera, con la idea de que no se olvide, que no se olvide, que no se olvide. Ahí estamos. Les invito a esas dos cosas. Si alguien quiere mantenerse en comunicación, el Twitter es @pastadeconchos, o por Facebook Familia Pasta de Conchos, que es el nombre de la organización. Las preguntas. Otro comercial, ahí están los libros, 50 pesos para que se interese. Hay otros más que hemos escrito, que es la mirada de la teología de la liberación en asuntos laborales. Si a alguien le interesa, hay otros ahí que tienen que ver con eso, como ese azul que se llama de la tragedia a la esperanza, que son salmos para trabajadores y trabajadoras. Las preguntas. ¿Han mejorado las condiciones de trabajo después de la tragedia y por la lucha que emprendieron los familiares? Sí y no. ¿En qué sí? Se creó una nueva norma, especial donde se baja el porcentaje de metano que debe de existir en una mina. Antes era de 1.5. Es decir, después de 1.5 se tienen que parar las labores de trabajo. Ahora es de 1%, ¿verdad? El centro de trabajo que tenga más de 1% debe de parar, o los trabajadores deberían de parar. Eso se ha mejorado. Pero, como les decía, 105 mineros después de esos han muerto. Ya no en una mina como la que conté ahora, sino en una forma de extracción y de negocio todavía más perversa, que se llaman pocitos. Los pocitos es un agujero en el piso de 1,50 de diámetro, se coloca afuera un tripié, se baja a los mineros agarrados a un tambo, a 30, a 40, a 80, a 100, a 120 metros hacia abajo. Abajo, a una altura de 1,50, empiezan a sacar carbón que van echando en el bote ese que sale para arriba, ¿verdad? Se llaman pocitos. La mayoría de los 105 que han muerto en estos pocitos, que era un castigo en los ejércitos que pelearon en la Primera Guerra Mundial, sacar el carbón de esa manera, ¿no? Entonces, más que mejorar las condiciones, pues más bien en algunos casos se han empeorado. Hay modificaciones hechas en la modificación de la Ley Federal del Trabajo, y por la presión ahora hay hasta 26 inspectores. Había 6, luego hubo 11 y ahora hay 26, porque hubo más presupuesto
para inspectores. Se incrementó la nómina, pero lo que discutimos es de que no se incrementó el dinero para la operación de los inspectores. Entonces, esos 26 tienen una oficina que, hagan de cuenta, es este patio que tenemos aquí. Tienen 2 Datsun y 2 camionetas Nissan para moverse. Tienen limitado el uso de la gasolina. Tienen en esa oficina con temperaturas de 40 grados un ventilador en un lado, otro ventilador en otro lado, los inspectores de la Secretaría de Trabajo, ¿no? Entonces, nosotros más bien decimos que las cosas se han pues recrudecido en algunos casos, pero no hay aún una dignificación del trabajador minero. Por eso, otra de las campañas que arrancaron las familias en 2010 fue a todos estos muertos nombrarlos como mártires del trabajo, como mártires del trabajo. Así como la generación que vio caer a los mineros de Cananea les llamó mártires de Cananea, pues nosotros ahora, ¿qué nombre le ponemos a eso? ¿Qué nombre le ponemos a morir de esa manera? ¿Qué nombre le ponemos a una familia que ve salir al papá en la mañana y se queda pensando, ojalá vuelva, ojalá regrese, porque puede que no regrese, ¿no? Pues ¿cómo le llamamos? No son mártires de la fe, por supuesto, ¿no? Pero son mártires de condiciones inhumanas a las cuales tienen que aceptar porque se tiene que trabajar en algo. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿hubo apoyo de los movimientos sociales y los familiares de los mineros? Sí, por supuesto, mucho más apoyo de organismos de derechos humanos, de movimientos sociales que de sindicatos, no se diga el sindicato minero. Aunque sí, alguna de las esposas de los que estaban sindicalizados, pues las invita a Napoleón a que venga a la Ciudad de México, pues vienen las señoras, ¿no? Hubo un movimiento que también en 2010 dijo: el obrero debe rescatar al obrero, porque no lo va a rescatar ni la autoridad ni al patrón. Entonces dijeron, nosotros con nuestras manos nos vamos a sacar, ¿verdad? Y empezaron a hacer una campaña para todo eso, Juventud Comunista, una cosa así, ¿no? Terrible y lamentable lo que querían hacer, porque para entrar no se muere el que entra, pero hay que ser minero para ser rescatista, ¿no? Y no podemos aventurar a que alguien nada más por conciencia proletaria, ¿verdad?, enarbole el proletariado por delante y vaya y empiece a sacarlos, ¿no? Se necesita ademar, se necesita desencombrar, se necesita ventilar, no solamente el discurso, ¿verdad? Entonces hemos tenido de las dos cosas. Tercero, a los mineros el Congreso ya les autorizó el fracking, toda esta región estará contaminada, ¿verdad? Sí, por eso comencé yo diciendo que esta misma región que ha sufrido y llorado todo eso, pues ahora le va a caer lo del fracking. ¿Quiénes van a hacer eso? ¿Qué obreros van a hacer eso? No va a ser Ancira, no va a ser Larrea, no va a ser Penchina, ¿no? O sea, lo van a hacer los mineros de la región. En febrero tuvimos un encuentro con el senador Encinas y el senador Corral, con la idea de que fueran a la región, ¿verdad? Que fueran. Y sobre todo el senador Corral dijo, cuenten conmigo, vamos a ver. Y nos preguntaron, ¿cómo ven eso del fracking? Y nosotros les dijimos, van a legislar, por más que batallen ustedes, pues son una minoría, les va a ganar Lozano y el PRI, ¿no? Pero, ¿cómo la vemos nosotros? No hay una norma especial. El senador hizo la ley
para que llegue la mina, llegue la empresa y haga negocio. Pero no hicieron una norma especial para los trabajadores que van a hacer ese trabajo, para protegerlos. Es un trabajo especializado, hago una norma especial para protegerlos. Piensan en el negocio de la empresa, no piensan en el trabajador que va a hacer el trabajo. Sí es lamentable que hayan aprovechado lo del fracking. Unos kilómetros arribita de la región carbonífera está la región donde van a empezar a abrir con este procedimiento, ¿verdad? Si no hubiera alguna otra pregunta, entonces... Comentarios. O comentarios también, ¿verdad? Comentarios. Sí, alguna... A ver, vamos a terminar las preguntas, ¿no? Y ahorita los comentarios. Y abrimos esto y tenemos solo otra pregunta. Quiero decir, Adelante. Sí, es grave cuando pasa algo y nosotros no respondemos a una desgracia como lo que pasó en Pasta de Conchos. Yo trabajo en la Secretaría de Educación Pública y yo no soy maestra, pero hay muchos maestros que están enfermos ahorita por la presión de la reforma que hubo apenas. Bueno, hubo la reforma del ISSSTE y ahorita la reforma educativa, que es laboral, malamente llamada educativa. Y muchísima gente se ha enfermado, pero de gravedad. Tengo compañeros que están en el psiquiatra ya. Y tiene poco que una maestra fue y le dije, maestra, ¿qué tiene? Dice, no, pues recibió un susto y etcétera, etcétera, ¿no? Varios comentarios. Pero me dijo el doctor que no me preocupe, que los maestros comúnmente ahorita estamos muy mal y que nos están mandando al psiquiatra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde hace 8 años también ya tenían planes, ¿no? Para nosotros, perversos. Y somos trabajadores. Entonces, ¿qué tipo de trabajadores somos, no? O sea, ¿estamos más atrasados que en el tiempo de Porfirio Díaz o estamos a la par de ese tiempo? Y que nosotros como que estamos así, ¿cómo le puedo llamar? Como pasivos. No hay una respuesta y nos quedamos quietos y eso es grave. Lo que nos da esperanza es como un escritor como usted, preocupado, y que usted vea al ser humano igual que a cualquiera que tenga dinero o no lo tenga, ¿no? Usted ya habló de varias personas y eso nos da esperanza. gracias. Y quisiera sumar su comentario a la pregunta. Se lo agradezco. La pregunta es, ¿qué sería prioridad para luchar en contra del capitalismo explotador o educar al obrero para defender sus derechos y recobrar la dignidad? Y me acordé de una pregunta que hicieron hace 3 meses, el día martes. Preguntó, no me acuerdo si era señor o señora, que qué opinaba de la toma de Michoacán que acaban de tomar. ¿Te acuerdas de qué era lo que acaban de tomar? No me acuerdo si eran los... Sí, una toma de las autodefensas en Michoacán. ¿Qué opinaban? Pues yo le dije, ¿sabe qué? No me asombra que haya una, me asombra que no haya 80, 90, 100, 500. Entonces yo sí creo que en 30 años Salinas y compañía, el neoliberalismo y compañía, Azcárraga y compañía, Larrea y compañía, los que especulan en la bolsa son 230 y tantas familias, es 0.47% de la población mexicana la que es rica, súper rica, riquísima, ¿no? En 30 años pulverizaron nuestros derechos sociales. O sea, no es broma decir que retrocedimos 100 años. O sea, lo digo bajito porque es muy fuerte, no es panfleto, pero es cierto. O sea, si nos diera una jornada de 8 horas, hoy, díganme qué patrón busca respetar las 8 horas de trabajo. O sea, muchos derechos sociales
están hoy muy debilitados. Entonces, pues, ¿cómo recuperar la dignidad? Pues como nos enseñaron nuestros abuelos, luchando, organizándose, aliándose. Ahora la comunicación ahora es increíble, ¿no? Favoreciendo la reacción social, la reacción social, saliendo a la calle. Lo que dice el libro es: nosotros encontramos una fórmula dichosa para empujar esta lucha. ¿Cuál fue? Los derechos humanos laborales. Es una violación de derechos humanos laborales. Se violaron los derechos humanos de los mineros. Y es lo que reconocieron estas instituciones internacionales y lo que tarde o temprano va a reconocer la Comisión Interamericana. Porque fíjese, tener condiciones dignas de trabajo no solamente es un amparo de la Ley Federal del Trabajo o de la Constitución, es un compromiso internacional de México, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Y pues nosotros pensamos, como es nuestra experiencia, no es receta, pero dijimos, hay que sacarla de México, hay que exhibir al país, ¿verdad? Y que se enteren en Europa, y que se enteren en Estados Unidos, y que se enteren aquí y allá. Y gran parte de eso es lo que hacemos, ¿verdad? Enterar a la gente en francés, enterar a la gente en italiano, enterar a la gente, etc. Y presión sobre la Embajada de México en Roma, sobre la Embajada de México en Madrid, sobre la Embajada de México en Berlín. Y sabemos, pues a la hora que llegamos, oigan, ya nos llegó la queja. Se los tengo que decir por honestidad, con el secretario Blake estuvimos así de irnos por el rescate. Con el secretario Blake estuvimos así de irnos al rescate. ¿Por qué no? ¿Por qué no funcionó? Porque Lozano convenció a Calderón. El secretario Blake estaba convencido porque le llevamos expertos, ¿no? Tuvimos 1, 2, 3, 4 sesiones con el subsecretario y con el secretario Blake, aquí como está. Así, Blake estaba ya convencido del rescate, porque los expertos le dijeron: oiga, secretario, yo soy ingeniero carbonero, he hecho minas de carbón. Si yo voy a entrar a recoger a esta persona, ¿cuál gas metano voy a liberar? Estaba el asunto en su escritorio y se cayó Blake en el helicóptero. Peña Nieto, ¿no? Navarrete Prida nos recibió como nunca nos recibió Lozano, y Navarrete nos dijo: he oído los argumentos de ustedes y he oído los argumentos contrarios, vamos por el peritaje. Estamos esperando que Murillo vaya por el peritaje, ¿no? Pero les voy a decir, la esperanza de la gente no está en México. Tienen que hablar de fuera para decir, como en el caso de Radilla de Guerrero, como en el caso del campo algodonero, como en el caso de las indígenas violadas, que la Corte Interamericana le diga a México: eres responsable y les cumples. De México, de fuera. La OIT no tiene, no es vinculatorio la opinión de la OIT, pero les voy a decir, cada año llevamos a la Secretaría de Trabajo a Ginebra. El asunto del carbón es un tema internacional donde México está exhibido en Ginebra. ¿Por qué? Porque ahí no llega la lana de la red. Aunque se mueva el que luego pusieron de gobernación, Gómez Montt, es abogado de la empresa, era abogado de la empresa de Grupo México, el secretario de Gobernación, como hoy Ildefonso Guajardo de Economía. Bueno, yo creo que esa es la
encontramos en el tema de derechos humanos una avenida para todo esto. Para vincularlo, porque buena parte de nuestros derechos forman parte de tratados internacionales firmados por México, y México no los está cumpliendo. Ojalá se levante lo del fracking, porque relatores de Naciones Unidas tienen documentado las consecuencias del fracking. No les importa a los senadores y los diputados, pero ahí están las resoluciones. ¿No? Entonces, ¿cuál es el asunto? La imagen internacional de México. La experiencia es, pues, que nos encuera uno, no tienen con qué taparse, pero eso no quita que usted organice, que usted lea, que usted hable a la gente, que usted vaya a la calle, es cosa de reenamorarnos de ese asunto, ¿verdad? Y no sentirse abatido pues, de que no se puede nada y que la gente no viene. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Gracias. Bueno, pues considero que ellos han pasado sobre la sociedad civil. Nosotros somos los que mandatamos a esos cuates, y esos cuates ya no están desfasados de nosotros. Eso por un lado. Entonces tendría que ser un resurgimiento de una segunda revolución mexicana. Ahora, por otro lado, no sé si hayan visto la película 33 de los mineros chilenos y cómo rescataron allí con expertos a los mineros, los que estaban adentro, ¿sí? Entonces sería, ¿es Juan? ¿Esto es Juan? Les decía también a él, de ser posible conseguir esa película para un poco en contraposición de lo que pasó ahí. Yo pienso que eso fue un atentado. Yo siempre he dicho, lo de Minas de Pasto de Conchas fue un atentado de Fox. Ya sí, entonces habría que ver, ahora que tengo un libro, para ver cómo se complementa esto, porque está vivo y va a seguir más fuerte, ¿sí? Entonces, estos cuates están acostumbrados a la relación entre cosas y hacer dinero, no la relación entre personas. Es el marxismo, ¿no? Entonces, al revés, ¿sí? Y entonces, qué bueno que, digo, tienes una conciencia tan clara y tan precisa de estar tomando el problema y compartirlo, ¿no? Y digo, habría que también difundir esto más y más y más. Tenemos lo del ABC y tenemos la de Rosa María Verduzco, ¿no? Son puras tranzas y negocios chuecos y un montón de ondas, ¿no? Porque la sociedad civil no nos hemos organizado. Queremos que ellos nos van a resolver los problemas y no nos van a resolver los problemas. Tenemos que ser nosotros. Gracias. Le agradezco el comentario y rápido le digo que va a encontrar en el libro dos cosas. La esposa de Vicente Fox, de infeliz memoria, creó una fundación que se llamaba Vamos México, ¿verdad? Que tiene su consejo, ¿cómo le llaman? Se me olvidó ahorita el nombre. Consejo no es consejo de administración porque no es empresa, pero un consejo. Y Grupo México tiene su consejo de administración, ¿verdad? Bueno, si nosotros los empleemos en paralelo, ¿verdad? Resulta que había dos nombres, el mismo nombre en los dos. Son los mismos. Los que estaban en la fundación de Vamos México, de Marta Saúl, y en el Consejo de Administración de Grupo México. Cuando nosotros, aquí está en el libro, leímos la lista de quienes estaban en el Consejo de Administración del Grupo México, dijimos, ahí está la respuesta, ahí está la respuesta, son los ricos, son los ricos. Entonces, ¿qué persona estaba en los dos? Valentín Díez Morodo. ¿Alguien le suena el nombre? Valentín Díez Morodo. Pues de los que mandaban en Cervecería Modelo. El mandamás de la Asociación Mexicana de Comercio Exterior, el presidente del patronato de la Universidad Iberoamericana, el dueño del Club Toluca, en los dos.
otro señor Pérez Alonso, en los dos. Entonces, díganme si Fox iba a mover, díganme si Fox iba a querer hacer justicia. ¿Qué dijo? Estamos rezando por los mineros. Para vergüenza de los mexicanos, para vergüenza de los mexicanos, el presidente chileno fue a la boca de la mina a esperarlos, siendo empresario y derechista. Fue a la boca de la mina a esperarlos. Luego aquí en México nos dijeron, oiga, no me compare, 700 metros para abajo a 150 metros para abajo. Aquella era mina de oro, esta era mina de carbón, aquella no truena, esta sí truena. ¿Verdad? Cuando nos dijeron eso les dije, pero allá fueron a rescatar a los mineros y aquí fueron a rescatar a la empresa. Esa es la diferencia. Bueno, si no hubiera ninguna otra cosa, les agradezco. Perdón. Si quiere decirla, si quiere decirla. Menciónela. Fuerte, que se escuche. ¿De qué depende de la protesta social que llega a foros internacionales? Muy bueno, ¿de qué depende que la protesta social llegue a los foros internacionales? De que la gente, nosotros utilizamos una frase que es, nadie defiende lo que no conoce, ¿verdad? Nadie defiende lo que no conoce. Entonces, pues usted empieza a leer cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos, ¿verdad? Número 1, sesionan en Washington, funciona en base a relatores. Usted puede documentar el caso, hay guías, ¿verdad? Fundamental el caso es no echar rollo, sino es fundamental, ¿verdad? Si usted está en una organización, pues su organización fundamenta el asunto, se lo manda al relator, él está obligado a atender su asunto, ¿verdad? Si es un asunto, hay relator de salud, hay relator de libertad de expresión, vino el relator de educación, yo acompañé a profesores de Michoacán, hablaron con el relator de educación, ¿no? Entonces hay dos, el de Naciones Unidas y el de América Latina, ¿verdad? El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ahora está en Nueva York, con una serie de procedimientos, y el de la Comisión Interamericana, el que tiene que ver con todo el continente, pero los asuntos de derechos humanos de todo el continente, con sede en Washington, ¿verdad? Y pues uno se va enterando, ¿verdad? Si usted va, lo invito, al Centro Pro de Derechos Humanos, y dice, oiga, quiero un folleto sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues le dan el folleto, ¿verdad? Todavía más, en la colonia Polanco está la oficina del representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. No recuerdo la calle, pero en el internet lo abre yo ese, ¿verdad? Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. No recuerdo la calle, pero llega, oiga, quiero enterarme del sistema americano. Usted sale con el folleto y el folleto le dice qué es, cómo funciona, cómo hacerle para presentar una queja, etc. ¿verdad? Esa es una manera. Y otra es acercándose a los organismos de derechos humanos, al Centro Pro, al Centro Vitoria, a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y así, ¿verdad? Nadie defiende lo que no conoce. Y nadie que conoce se defiende si no se organiza, ¿verdad? Esa pregunta de qué opinaban sobre la toma de las autodefensas, dije, pues es que lo mismo tenemos que hacer en todos lados, en mi calle, con mis vecinos, en mi centro de trabajo, en mi iglesia, donde quiera estamos por organizarnos, donde quiera, 5, 8, 10, pero constantes, más ampliamente, y así. No nos queda otra. Ese es el camino. Gracias.